Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta nueva e inédita modalidad de clases que nos vimos forzados a poner en práctica. Como ya deben estar enterados del mensaje de comunidades, la idea es bueno, reemplazar un poco lo que eran las clases de práctica en el pizarrón con ejercicios en video. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Antes, como casi siempre, bueno, hemos tenido una sola clase, así que ya no pueden sacar ninguna conclusión tan rápido, pero antes siempre un repaso de un poco de lo que sabemos o de las cosas con las que contamos eh, bueno, para poder hacer la práctica, ¿sí? Eh, Práctica uno refiere a lo que se llaman los condicionales, el if, la cláusula if, ¿sí? Eh, y digamos, eh, la idea es que esta construcción nos sirve para elegir entre una opción u otra, dada una condición, ¿sí? Si pasa tal cosa, hacemos algo; si no pasa, hacemos otra cosa. Una opción, digamos, binaria, una opción que puede suceder o no, ¿sí? Y bueno, un ejemplo muy sencillo que podemos plantear es decir, bueno, si es mayor 4 que 5, hacemos una cosa. Por ejemplo, devolver la palabra hola. Y si no, hacemos otra cosa. Devolver, por ejemplo, la palabra chau. ¿Sí? Piensen qué les parece que va a devolver esto. Si 4 es mayor que 5, devolvería hola, y si no, devolvería chau. Bueno, no sé si adivinaron, por supuesto, pero debería devolver chau. Vamos a ver. En efecto, y no se llegó a ver, pero voy a volver a correrlo, que no solo devolvió chau, sino que marcó en negrita la palabra hola, ¿sí? Que recordemos que lo que significaba ese marcado en negrita o con fondo negro es: esto no lo llegué a ver, cuidado, digamos. En cierta forma, Racket lo que hace es alertarte de que esta expresión nunca la evaluó, ¿sí? Y bueno, hemos visto en clases anteriores por qué es algo para tener cuidado. Podría no estar funcionando lo que está en esa parte, ni siquiera tener sentido en el lenguaje. Bien, y bueno, siguiendo un poco cuestiones que hemos visto en la clase pasada, como por ejemplo definir funciones, yo podía tranquilamente usar esto como una expresión cualquiera dentro de una construcción como las que veníamos viendo, ¿sí? Entonces yo tranquilamente podría definir una función, vamos a llamarle f, podría ponerle un nombre más divertido, no es mucho más divertido, pero bueno, que toma un valor x cualquiera y se comporta diferente dependiendo de ese x, ¿sí? Como cualquier función, ¿no? En este sentido, hasta acá, digamos, no cambiamos nada. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, decir, bueno, si x es mayor que 5, hago una cosa, y si no, hago otra, ¿sí? En este caso estoy devolviendo dos strings. En este caso, si yo ahora no toco nada más, por supuesto que esto es lo mismo que no hubiera puesto el if. Siempre voy a devolver esta cadena vacía, ¿sí? Vamos a cambiar esto. ¿Sí? Vamos a ver si esto funciona. Cuando digo funciona, digo que por lo menos no se haya quejado el lenguaje de que me haya faltado nada. Pareciera que no, ni siquiera un paréntesis. Y podemos probarlo directamente en el intérprete.
Entonces lo que yo voy a decir es, bueno, ¿qué pasa con el valor 4? De la misma forma que en el ejemplo, en el primer ejemplo, el más sencillo, va a entrar, vamos a decir, por el segundo caso. Es decir, la condición va a ser falsa porque 4 no es mayor a 5 y lo que me va a devolver es esta cadena. Vamos a ver si eso sucede. Ahí está. ¿Sí? Y por supuesto, lo mismo. Esta parte no la llegó a mirar. ¿Sí? Entonces, digamos, como para dar un poco de criterios generales de cómo es esta construcción, es simplemente, y la voy a anotar acá arriba, en el comentario, recuerden que el punto y coma abre un comentario que no es más que cosas que uno puede escribir digamos, en español, en lenguaje natural, y el intérprete no va a querer tratar de evaluarlo, ¿sí? Entonces, digamos, la idea es que la estructura es si condición, caso verdadero, y si no, caso falso. ¿Sí? Y por supuesto, esta estructura es, digamos, rígida. No puedo, por ejemplo, evitar alguna de estas partes de la expresión, ¿sí? Es decir, cosas que no puedo hacer. No puedo hacer algo como if es igual 1 que 2, entonces, perdón, ¿sí? ¿Por qué no puedo? Porque no cumple con la estructura que pedíamos, ¿sí? Yo devuelvo bola en el caso en que esto sea distinto, sea igual, y si no, ¿qué hago? ¿Sí? No tiene nada para hacer, por lo tanto, lo más probable es que acá me tire un error. Vamos a ver. En efecto, dice que espera una pregunta y 2 respuestas, pero solo encontró 2 partes. Y cuando dice 2 partes se refiere a la pregunta y la primera respuesta, ¿sí? Bien. Otras cosas que no se pueden hacer. Vamos a completar esto acá. Otras cosas que no se pueden hacer tiene que ver con la estructura también, ¿sí? Decíamos de que esta condición puede ser verdadera o falsa, y ante cada una de las situaciones ejecutamos respectivamente cada una de las subexpresiones. Por supuesto, lo que vaya acá no puede ser algo que no sea un booleano, ¿sí? Es decir, voy a aclararlo acá. ¿Sí? Tiene que ser una condición booleana, no puede ser, por ejemplo, un número. Vamos a probar a ver si esto anda. En efecto, que dice, bueno, la respuesta a la pregunta, evidentemente le llama pregunta a la condición, ¿sí? No es ni verdadera ni falsa, es 1, ¿sí? No le sirve para nada ese 1, así que por supuesto que se queja. Bien, y por supuesto cosas que sí puedo hacer es tratar a esto como cualquier otro valor, ¿sí? En este caso, vamos a volver al ejemplo original, en este caso, toda esta expresión, a su vez, también es una cadena de caracteres. La clase pasada hablábamos de tipos de datos y hablábamos de valores booleanos, de valores enteros, de valores numéricos en general. Hablábamos de valores de cadena de caracteres, de palabras o frases. Esta es una de ellas, ¿sí? La construcción es un poquito más grande, digamos, pero al fin y al cabo es una palabra, ¿sí? Es una cadena de caracteres. Y entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que si yo acá quisiera devolver una cadena de caracteres, podría tranquilamente devolver otra expresión if, ¿sí?
Entonces yo me podría preguntar, bueno, si es menor 4 que 5, digo una cosa, y si no, digo otra. ¿Sí? Podría poner algo más entendible acá. 4 es mayor que 5, si 4 es menor que 5, 4 es menor que 5, y si no, 4 es igual a 5, ¿sí? Por supuesto, la que quisiéramos que quisiéramos que sea el resultado es la obvia, ¿no? Que 4 es menor que 5. Vamos a ver si eso sucede. ¿Sí? Entonces, digamos, también se pueden anidar. ¿Sí? Le decimos anidar cuando usamos una expresión if adentro de otra expresión if. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver mejor usos un poquito más interesantes de esta estructura.